O sea que al final tampoco vas a ser facha. No, pero bueno, facha para mí es un orgullo. En su momento hablamos de la tierra quemada del señor Pablo Motos, de los colaboradores que habían dejado de ser colaboradores del Hormiguero, y entonces una persona nos dijo que por qué no hacíamos eso de los ex colaboradores de Cuarto Milenio. Claro, Cuarto Milenio es un programa que ha durado 20 años, lleva más de 20 temporadas, con lo cual seguramente habrá habido un montón de colaboradores que estaban y ya no están. Pero, bueno, es una buena ocasión para... Pues fijaos que están mirando algunos ex colaboradores que salieron de Cuarto Milenio o de Horizonte. Este aquí es el señor don Pablo Fuente, que sería lo que podemos decir una salida buenrollera, porque él era un colaborador, estuvo como 3 años colaborando, era un economista, ¿no? Pero bueno, por algún momento se convirtió experto en pandemias y ganó mucha popularidad porque fue uno de los que dijo ya en febrero que íbamos camino a un encierro. Y se cumplió, por eso ganó mucha popularidad. Y cuando se fue, el señor Gemel hizo una bonita despedida de se va porque le han ofrecido trabajo en Estados Unidos, se va a América y tal. En Madrid, en Barcelona, en otras ciudades como Bilbao, observará cómo hay gente que tose libremente con la mano, ni utilizando la mano. Enseña a la gente a toser. Es el doctor Gaona, aunque de él no voy a hablar. El otro es el coronel Baños, a quien también llaman el coronel Bañoski, porque dicen que para no cobrar de Rusia consigue que a veces lo parezca. El caso es que, bueno, el caso es que es ese caso de despedida de homenaje, ¿no? Le despidió muy bien, tal. Él figura, el gran Pablo Fuente, a un país próspero y muy lejano. Puedo contar algunas cosas que no he contado. Termina su periplo de alguna manera en lo físico, pero va a estar aislado con nosotros seguro. Es verdad que los cambios de horario y demás harán difícil que aparezca por aquí, pero yo lo voy a intentar. He intentado... Esta despedida parece que fue buenrollera y todos los indicios se apuntan a ello. De hecho, ha habido una vez que después de irse ha entrado en el programa, con lo cual sería el ejemplo. Lo malo es que el hecho de que se busque esta despedida me lleva a mí a pensar si no ha sido tan buenrollero en aquellos que se han ido y no ha habido tal despedida buenrollera, que es donde voy a hacer la comparación. Sería el caso de una despedida buenrollera, ¿no? Se va y se le manda... Bueno, pero ¿usted qué es lo que está diciendo? ¿Que está intuyendo que no hay despedida buenrollera puesto porque no hay mención a la persona? No tiene por qué, ¿eh? No tiene por qué, Yo pienso lo mismo, aunque si usted va a intentar buscar salseo, pero bueno, yo... Oye, que no voy con tan mala uva. Estoy solo diciendo, a mí un internauta me dijo que mirara en algunos colaboradores que habían estado. De hecho, bueno, hay un colaborador que sí sería, digamos, el caso que usted está diciendo, pero que tampoco fue un colaborador tan importante. Hay un caso que fue el doctor Baos. El doctor Baos era uno que estuvo como en 3 programas era médico, era unos que decía que seguro que no hay nada después de la muerte, porque si hubiera algo después de la muerte, pues ya se sabría, tal. Bueno, esos debates trascendentales que tenían los señores de Cuarto Milenio. Y él sí hace... Mira, aquí lo tengo, si esta cara está aquí. Es que, claro, usted no ve Cuarto Milenio, ¿verdad? No conoce a esta gente. Es que sí me parece que Cuarto Milenio ha hecho un cambio y que al principio eran como más personajes que podría uno ver en Crónicas Marcianas y luego en cambio se ha vuelto más ya un mundo de catedráticos y cosas así, ¿no? Pero bueno, el caso es que si le quería poner cara, el doctor Baus, el caso es que ¿por qué él le comentaba esto? Porque él en un momento... Ah, por cierto, no lo he dicho, que se me ha olvidado ponerlo, porque es que este es el origen de todo, ya se me olvida mucho el tema. Cuando el señor Román pone ese mensaje que he puesto de estos son nazis, y cuando llamaba nazis a Carmen Porter y a todo eso que he puesto antes, eso tiene un sospechoso retweet, que es el del doctor Baos. De ahí va un poco lo que había motivado todo este asunto que se me había olvidado de... A ver, vale, ahí ya sí que podemos pensar con indicios que no acabaron bien. De acuerdo, vale. Entonces ahí ponía sí lo compro. retuiteado por doctor Baos. Entonces ya lo sabíamos porque en su momento hay un tertuliano que se llama Enrique de Vicente, muy famoso, que ya hacía cosas de misterio en el programa de Antena 3 Radio y yo creo que todos estos tienen en común en la revista Gine del Oso. Bueno, para poner caras un poco, para que no se despiste porque hay mucho nombre. Este es Enrique Vicente sí, era mítico. No sabía que lo había dejado. No, sigue todavía. Es mayor, este es el doctor Baus, este señor de aquí. Nadie devuelve a algún lugar, pero no de la muerte, ¿cierto? Y lo expresamos y cuando ojalá podamos explicarlo con detalle. Pero la muerte es el no retorno.
Y decir algo así o decir que no está demostrado que hay algo después, es que eso es la realidad. Pensar que hay otra cosa es la labor de los que lo piensan, que lo demuestren. Yo creo que no... Bien, ese es el doctor Baus. Bueno, ¿qué pasaba? Que con Enrique de Vicente, el señor de Vicente, había dicho cosas como cuando estaba el tema de las vacunas, había dicho cosas que podían interpretarse como que estaba apuntándose a la teoría de que las vacunas podían meternos cosas para controlarnos, ¿no? ¿Se acuerda usted de esa teoría que se hablaba de...? Sí, cómo olvidarla. Mira, esta es, ¿en qué consiste? Es un identificador que te inocula la vacuna y al mismo tiempo permite saber por qué has estado con la vacuna y lo que más quieran. Todo eso es fácil y no es un bla, bla, bla. Mira, esta es la cantidad de millones que la Fundación Bill y Melinda Gates dan a los implicados en todo este juego. Está Gavi, la Alianza de Vacunación Mundial, a la que España también ha regalado unos cuantos millones de los impuestos que pagamos todos nosotros sin que se nos haya consultado. Este es el señor de Vicente y entonces es este comentario el que provoca que el doctor Baus ponga el siguiente tuit. Un programa que mezcla mentiras, estupideces y alguna cosa sensata solo genera más confusión. Aquí las paranoias de este señor. En la grabación de un programa de los que fui, don Enrique me acusó de promocionar medicamentos venenosos porque había escrito el libro sin receta. No emitieron esa parte, el personaje que define el programa. Ahí terminé de darme cuenta de que no pintaba nada en Cuarto Milenio. Eso comentaba el doctor y el señor Iker Jiménez, no en su programa Cuarto Milenio, pero sí en su canal de YouTube, se hizo eco del asunto de la siguiente manera. Algunos encima se atreven a decir, a darte un palo, no sé, dicen, este. Me dice, este. El doctor Baus, por ejemplo, Vicente Baus, que vino 3 veces a Cuarto Milenio. Yo no me había enterado mucho, pero dice, no, es que Iker y su equipo dicen estupideces. Digo, hombre, doctor Baus, sinceramente, con todo mi respeto, porque usted es un doctor y yo le tengo respeto. Pero usted decir que las mascarillas son contraproducentes, casi peligrosas para el uso, para el virus, me parece que es una estupidez mucho más grande decirlo eso a principios de febrero, final de enero, con lo que estábamos pasando, respecto a lo que hacíamos nosotros, ¿no? Sobre todo porque retiró el tuit también donde lo decía. ¿Y cuántos han dicho esas cosas y tienen los santos bemoles de meterse con nosotros, que lo que hemos hecho es contar con expertos? No gusta. Así que, amigo, váyase usted a dar una vuelta. Pensaba que lo iba a hacer de otra manera, pero cuando dice nosotros decimos estupideces, no, tú más. Hombre, si entramos en ese juego. Pero bueno, pero a mí lo que me parece notable de todo esto es lo siguiente, y es que qué pena la pandemia lo que hizo, eso de que saldríamos mejores, ya se vio que era una estupidez, porque se empezó a crear incluso una línea editorial. La propia pandemia generó una línea ideológica que en un programa como Cuarto Milenio también se vio. Y Cuarto Milenio era un programa donde daba igual porque no había ni izquierda, ni derecha, ni centro, ni arriba, ni abajo. Era simplemente gente hablando de cosas sobrenaturales y ahí cabían todas las opiniones. Pero lo que demuestra el doctor Baus es que de pronto, por el motivo que sea, y me da igual de qué rollo sea lo que piense el doctor Baus, ve que su opinión no tiene cabida. En un programa donde, repito, todas las opiniones tenían cabida. Y es cuando aquí ya se empieza a ver que el propio Cuarto Milenio, o el propio Iker Jiménez, va siguiendo, llamémoslo, una línea. Que a mí me da igual, porque es que Cuarto Milenio lo bueno que tenía era eso, que todo el mundo podía hablar. Uno de los... Vamos, era bueno que él estuviera, sinceramente. Sí, sigue estando, Enrique Vicente, yo creo que sigue estando. Pero creo que esté, que aunque tenga una opinión que yo no defiendo, que no apoyo, a mí me gusta que esté alguien como él. Creo que este señor se llama don Santiago Camacho, es otro periodista que lleva mucho tiempo escribiendo en revistas como Enigma y tal, de cosas, en este mundo de lo paranormal. Sí. Y eran un poco los redactores importantes que tenía el señor Iker Jiménez, ¿no? Aquí le ve hablando del reloj del juicio final. Y crearon una idea que propagandísticamente es maravillosa y desde luego es muy gráfica, que era el reloj del juicio final. El reloj del juicio final era un reloj que, según la situación internacional, según sea más peligrosa o menos, esa aguja se va retrasando o se va adelantando, marcando una hora para esa hora fatídica. Y el peligro son las 12 en punto. Las 12 en punto son la destrucción de la raza humana. ¿Y a qué hora estamos hoy? Estamos a las 12 menos 5.
Me acuerdo. Sí, también Por cierto, ¿hemos llegado a la Luna? Yo pienso que sí, estoy convencido de ello. Sin embargo, parece que gran parte de los norteamericanos piensa y opina todo lo contrario. ¿Por qué esta polémica? En esta imagen podemos ver perfectamente cómo la sombra de las piedras, aquí abajo de la fotografía, va en una dirección y la sombra del módulo lunar, un poquito más allá en el horizonte, va en otra dirección completamente distinta. Fíjate en esta imagen y vemos el motor, la tobera inmensa del motor cohete, 5.000 kilos de empuje, que sin embargo fueron incapaces de mover la más mínima de las pequeñas piedrecitas que vemos colocadas cada una en su sitio. Esta imagen también tiene lo suyo. En esta piedra que hay en la esquina, que tiene algo que parece Una C. exacto, una letra C. La NASA dijo que era un pelo. Y la foto entre las fotos, la de la bandera, ¿no? Pues sí, la verdad, esta bandera claramente se mueve, claramente ondea. Sin que la toque nadie, esta bandera se mueve. ese era Santiago Camacho. A mí me encanta. Yo veo esto y me entra una nostalgia. A mí me encantaba. Así es como me gustaba. A usted le parece, digamos, que, por así decirlo, el señor Iker Jiménez era más auténtico Cuarto Milenio y le pesa demasiado Horizonte, ¿no? Podemos decir un poco que es un poco la parte más política que tiene él. Pero Cuarto Milenio no tenía ningún tipo de complejo. Era totalmente libre. Libre para todos. Para los que opinaban una cosa, lo que fuera. Lo otro, daba igual. Bueno, le cuento. El caso es que el señor Santiago Camacho dejó el programa en 2018. Si no me fallan los datos, creo que no hubo una especie de despedida social o formal de homenaje. Hoy despedimos a Santiago Camacho, tal. Y hace unos meses apareció en el podcast del señor Fidalgo, a quien tanto estimamos, dijo algo que parecía que algo podía haber habido ahí. A ver cómo interpreta usted lo que él dijo en el podcast de nuestro compañero Fidalgo. Bueno, compañero, ya quisiéramos nosotros tener el seguimiento que tiene él. Que yo sepa qué es lo que me llega. Yo no veo Cuarto Milenio. Y no lo digo como orgullo. Sí. No lo veo porque me da cosa. O sea, me da penitas. Es un asunto personal. Sí, lo entiendo. Eso. Y no puedes ver Cuarto Milenio. Creo que es relativamente común, ¿eh? La gente que ha pasado por un programa y ya no está allí. Mira, nada más o a los pocos meses de vivencia. Incluso en contra de tus síntomas. O sea que le conozco casi por la voz, porque físicamente está tan diferente. Sí. Una de las cosas que hace el cerebro es que nos hace darle más protagonismo, más preponderancia a las cosas negativas. Sí. Eso tiene una razón evolutiva. O sea, no es que seamos masoquistas. Los recuerdos negativos son útiles. He puesto la mano en el fuego, me he quemado. Pues ya no lo vuelvo a poner. Y cada vez que vea la llama de una cerilla, me voy a acordar de eso. Ajá. Mi cerebro me va a recordar el día que puse la mano en el fuego. Pero si han pasado 30 años, da igual. Su trabajo es recordarte eso para que no lo vuelvas. Pero si no lo voy a volver a hacer, si da igual, te lo va a recordar. Pues cada vez que ves un lugar o ves un programa donde has tenido experiencias positivas, a tope, buenísimas. Experiencias negativas también, como en cualquier sitio. O sea, no es que sea un sitio especial o siniestro, no. En todos sitios hay cosas buenas y cosas malas. ¿Te vas a acordar de las malas? Porque tu cerebro te las va a recordar porque es su trabajo. Uno no decide cambiar de vida así como así, porque sí. No, hay un proceso largo, y a veces largo y doloroso. Pero pasarlo, lo puede entender cualquiera que se haya divorciado, no es mi caso, afortunadamente, pero he vivido muchos divorcios en India, hasta que alguna de las dos partes, o las dos, dicen, oye, hasta aquí hemos llegado. De su conversación yo deduzco que fue voluntario, pero deduzco que no fue agradable su salida del programa. Joder, fíjese, dice una cosa que para mí le honra desde el principio, porque muchos aprovechan estos casos para decir, no, porque ha evolucionado, porque no me gusta cómo es el programa, ese programa ya ha cambiado, yo no me podía permitir estar en un programa así porque como es ahora, eso no me representa. No, él mismo dice, no lo puedo ver porque me da pena, porque lo debe echar de menos. Esto huele, como digo, a una relación rota,
pero relación de personas. Al final, cuando no te entiendes con alguien, no puedes trabajar con él. Y no tiene por qué ver con un tema ideológico en muchos casos. Puede ver que incompatibilidad de caracteres. Y realmente pues no puedes trabajar con una persona pues porque no te llevas y dices, mira, se acabó, no podemos trabajar juntos. Y yo creo que es lo que le pasa, que él echa de menos directamente eso porque creo que se le veía. Es que yo disfrutaba mucho viéndole y él estaba disfrutando ahí metido. Y estaba Iker Jiménez también disfrutaba con él. Pero como digo, tiene que haber habido ahí algún tema personal más allá y yo creo que no es un tema ideológico que hace que sea incompatible y que no pueda seguir así. Y yo creo que lo explica muy bien, ¿eh? En ese sentido. Que cuando pone la analogía de la relación personal. Bueno, hay dos personajes más del programa que ya no están y que también daban el rollo más, el estilo más caricaturizable, que eran el señor don Santiago Vázquez y la señora doña Paloma Navarrete. Doña Paloma Navarrete era la medium que yo comparo con el profesor Tornasol, porque iba siempre ahí a visitar casas donde había apariciones con el péndulo. Con el péndulo, ahí la vemos ahí con el... Aquí cambia. Aquí cambia la atmósfera. Qué maravilla. Hay que decir que a Paloma Navarrete se fue porque falleció en 2022, pero no tengo claro que el estilo que hace hoy el señor Iker Jiménez podría ser al menos tanto como sería en aquella época, porque ahora, insisto, es más de expertos, aunque bueno, la señora Navarrete también puede considerarse una experta en lo suyo. Y el otro era el señor Santiago Vázquez, alias Huele a Azufre, que es este señor que de la barba, que lo he visto por aquí. Aquí leemos. Aquí. Está en una casa donde creen que podría haber actividad paranormal. Sí. Esta puerta estaba en la imagen. Era muchísimo. ¿Pero sí? ¿Huele así siempre? No huele así siempre. Huele a azufre. Ha habido un fenómeno de clarisencia. Cuando ha abierto la puerta, No huele así. ¿puedo pasar? Sí, sí, sí. Es incienso. ¿Cómo incienso? Es olor a incienso. Es olor a incienso. Iba a decir, es incienso. Huele a incienso. Más aquí, ¿no? Más al fondo. Iba a decir, Vean, cuando ha abierto la puerta, me ha venido un bofetón de incienso, pero brutal, ¿eh? Más aquí. a ver qué me dicen ahí. En otro baño hay una consistencia en el ambiente, hay un olor, pues eso es un fenómeno de osmogénesis, de clarisencia. Osmogénesis, también iba a decir la tertulia. No, esto no lo quería poner. Perdone, hay gente que cuando termina de descomer pone una velita de incienso o algo así para evitar malos olores, también se lo digo. No parece que fuera el caso, pero ojo, ahí mi teoría, ¿eh? Puede ser. Puede ser el tema de... Usted quitándole efectos paranormales a los pobres señores de... A ver, porque, intentan... escuche, yo no sé si creo o no creo en esas cosas, honestamente, pero me entretenía muchísimo ver esto y no lo veía como, wow, vaya frikis ni nada, sino que me gustaba verles, se lo toman además muy en serio y, no sé, pues me cuesta creerlo, es cierto, pero les veo tan metidos que digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? No sé. ¿Se habrá dado cuenta usted que el señor Santiago Camacho, por cómo hablaba, se podía deducir que se había ido de manera voluntaria? Bien, el caso del señor Santiago Vázquez, que dejó el programa, él dejó claro que no, que a él se le indicó que ya no contaban con él, a pesar de que durante una época parecía que era como el tertuliano estrella, ¿no? Que era como el hombre, el señor de la barba, era junto con la medium, quizá el tertuliano más icónico, ¿no? Que tenía el espacio. Y en un momento hay que decir que don Santiago Vázquez es hijo del histórico presentador de RTV, Santiago Vázquez, que estudió ahí radio, ha estado estuvo ahí con Jiménez del Oso. Y de hecho, que él dice que estuvo mucho en los inicios de... Él también está en el programa de radio de Iker Jiménez, como que lo montó un poco... Le pasa un poco como aquel árbitro que fue el que montó con el señor Pedrerolo lo de punto pelota, ¿no? Que él entendía que eran como de los iniciales, ¿no? Tenemos el programa. No podemos descartar que existen casos donde el origen puede estar en el psiquismo del niño. Ahora bien, desde un punto de vista teórico, realmente existen fenómenos que no son explicables desde un punto de vista racional y que...
El señor Fidalgo, que se ve que tiene mucha relación con este sector, también entrevistó al señor Santiago Vázquez y en la entrevista se vio que la cosa no había acabado muy bien. Que me da igual. Yo llego un día a Plató y me dice Iker, el efecto Vázquez. Dice el efecto Vázquez porque dice que le decían que siempre que estaba Vázquez subía la audiencia. Y cuando dejaba de hablar él, que bajaba. Y por eso que no entendía que después de eso un día pues dijeran, oye, despedido. Por otras, Iker hizo unas declaraciones diciendo, voy solamente a coger esta parte, diciendo que me había ayudado hasta donde había podido. Perdona. Aquí no somos, y menos en televisión, no somos hermanitas ursulinas de la caridad. Tú me llevabas a Plató porque te daba audiencia. Y por mucho que se rían los de esta cuadrilla, ahí están, y yo los he visto, los trending topics. Pero yo siempre, y eso lo sabe él, siempre estaba en un segundo plano. Tú, 23, 43, sí, que lo tengas. 2 son Tauro, 2 o 3 días Almería, no voy a decir la cantidad. Dice que el punto definitivo fue que le dijo que tenía que ir a Almería para un programa de estos de visitando alguna casa, algún lugar, y la cantidad que le ofreció le parecía insultante. Dice, yo no soy una persona que esté obsesionada con el dinero, pero esa cantidad era insultante. Entonces le mandé un mail diciendo que no lo iba a hacer. Y dice que a partir de ahí se rompió toda la relación y que acabó despedido del programa. No, es que luego vino el Plató y ya, pero... Hombre, a ciencia cierta, No lo sabes a ciencia cierta. hombre, a ciencia cierta, solamente lo sabe Dios, ¿no? Pero hay, ¿cómo decirte? Hay indicios de por dónde pudieron ir las cosas. Cuenta que se acuerda en los inicios cómo ayudó al señor Iker Jiménez y tal, aunque luego se lo convenció. Y luego cuenta una cosa que no tiene mucho que ver, pero tiene mucho que ver, que es que cuando murió su padre, el histórico presentador de RTV, el señor Santiago Vázquez, que es en los telediarios, dice, no, Iker Jiménez no me mandó ni un mensaje. Hablo con Jesús Álvarez de la noche en el telediario, no al final, no, entre medias. España, 33 años en esta casa, con imágenes de mi padre, muy diferentes momentos, en blanco y negro, en color, más joven, mayor. Se fue de TV con 62 años. Y con programa de antena, en la 2. La hora de vivir. Se dio en el telediario, se hicieron eco, ahí está internet, aparece en todas partes. No recibí ni un mensaje. Me dolió. Hoy hablaba con una persona a la que no solo respeto mucho, sino que también la admiro muchísimo, sobre cuál es el mal en las empresas. Uno de los principales males, los que hacen que haya rupturas o salidas o conflictos. Y créame, son los malditos egos. Son los malditos egos. Si no tuviéramos esos egos que muchas veces tenemos, si no antepusiéramos el ego al grupo, al equipo, al proyecto, de verdad que se alcanzarían muchísimos más acuerdos, que se encontrarían muchos más puntos en común, que se saldrían mejor adelante y que saldrían beneficiados todos. De verdad. Pero muchas veces es como, gano mucho, pero es que el que tengo al lado gana más. No lo puedo soportar. El ego, el maldito ego mata todo. Y aquí tengo clarísimo que esto es una cuestión de egos. Y el ego te consume y al final acabas en un bucle en el que terminas culpando a todos tenían la culpa, nadie te entendía, todos que eran en esa malos. entrevista, el señor Santiago Camacho da una imagen, Santiago Vázquez da una imagen muy triste porque dice, he pasado de lo que es la fama de ser una figura a que de repente sentirme abandonado.
sea, que no daba una imagen muy alegre, muy feliz con... Lo vuelvo a decir, víctima del propio ego. Víctima del propio ego. Es así, es una pena. Es una pena porque cumplía su papel dentro de lo que es el equipo, dentro del grupo. Y eso es lo que queríamos, cada uno tenía su papel. Pero si no lo aceptas, es una pena. Coño, claro, pues facha. Tú eres de derechas. Veo que no sois comunista. Vale. Pero por una cosa muy sencilla, porque he estudiado el comunismo.